La madrugada del 26 de mayo de 2013 se convertía en una fecha que jamás borraría del mapa de la memoria colectiva de la Ciudad de México. En el corazón de la zona rosa, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse entre los edificios de la colonia Juárez, 12 jóvenes de entre 16 y 34 años desaparecían misteriosamente del Bar Heaven, en un caso que sacudiría no solo a sus familias, sino a toda una capital que se creía a salvo de la violencia que azotaba al resto del país. El Heaven, ubicado en la calle Lancaster 27, operaba como un bar de madrugada en uno de los distritos más emblemáticos de la ciudad, conocido por su ambiente de tolerancia hacia la comunidad LGBT y las tribus urbanas. Pero ese domingo por la mañana, lo que debía ser el final de una noche de diversión se transformó en el inicio de una pesadilla que duraría meses. Si estás siguiendo esta historia desde casa, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Cada testimonio cuenta cuando hablamos de casos tan complejos como este. Las cámaras de seguridad capturaron las últimas imágenes de los jóvenes. Salían del bar en aparente calma, sin signos de forcejeo, dirigiéndose hacia varios automóviles. Los hombres que los acompañaban no llevaban máscaras ni parecían portar armas visibles. No hubo gritos, no hubo violencia aparente. Simplemente se subieron a los vehículos y desaparecieron para siempre de las calles de la zona rosa. Entre las víctimas se encontraban 5 mujeres y 7 hombres, todos provenientes del barrio de Tepito, una de las colonias más conflictivas de la capital mexicana. Jersey Ortiz, de 16 años, el más joven del grupo, había salido esa noche con su amigo de 19 años. Nunca regresarían a casa. Sus nombres se unirían a una lista que crecía día a día: los desaparecidos de México. La tranquilidad dominical de la zona rosa se vio rota cuando las primeras familias comenzaron a llegar a las comandancias de policía. Madres desesperadas, padres desconcertados, hermanos que no comprendían cómo sus seres queridos podían simplemente esfumarse en una de las zonas más vigiladas de la ciudad. El contraste era brutal. Mientras la zona rosa despertaba con su rutina habitual, 12 familias comenzaban la más desesperante de las búsquedas. Las autoridades capitalinas, encabezadas por el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se enfrentaban a un caso que desafiaba todos los paradigmas. La Ciudad de México se había mantenido como un oasis de relativa paz en medio de la guerra contra el narcotráfico que desangraba al país desde 2006, pero la desaparición masiva del Heaven amenazaba con quebrar esa imagen de seguridad. Los primeros testimonios revelaban que el Heaven no era exactamente lo que aparentaba. Desde 2011, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal había suspendido sus actividades en múltiples ocasiones. El establecimiento operaba sin los permisos necesarios, sin las medidas de protección civil requeridas, y había sido señalado como punto de venta de drogas por la policía local. La investigación inicial se topó con obstáculos inesperados. El testigo clave, quien supuestamente había presenciado el momento exacto de la desaparición, nunca firmó su declaración oficial y posteriormente se desvaneció sin dejar rastro. Era como si la misma ciudad conspirara para mantener el misterio. Ernesto Espinosa Lobo, quien se identificaba como propietario del Heaven, se convirtió en prófugo de la justicia desde el primer día. Su desaparición añadía una capa más de complejidad a un caso que ya de por sí desafiaba toda lógica. Los otros 2 copropietarios fueron arrestados, junto con empleados que trabajaban esa noche fatídica, pero sus testimonios no arrojaban luz suficiente sobre lo ocurrido.
Las familias de Tepito se organizaron como pudieron. Cintia, madre de uno de los desaparecidos, se convirtió en la voz de todas las madres. Con volantes caseros, fotografías fotocopiadas y una determinación férrea, recorrían las calles de la ciudad buscando cualquier pista, cualquier testimonio que les diera esperanza. La solidaridad de los vecinos de Tepito se manifestó en marchas silenciosas, en vigilias nocturnas, en cadenas de oración que atravesaban las calles del barrio. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre los vínculos de las víctimas con el crimen organizado. 3 de los jóvenes desaparecidos eran parientes de jefes criminales encarcelados. Un detalle que las autoridades no tardaron en filtrar a la prensa. Sin embargo, las familias negaban rotundamente cualquier conexión de sus hijos con actividades ilícitas. Para ellas, eran simplemente jóvenes que habían salido a divertirse un sábado por la noche. La teoría de la venganza comenzó a tomar forma en las mesas de investigación. Los especialistas sugerían que la desaparición podría estar relacionada con una guerra territorial entre bandas de narcomenudistas que operaban en los barrios más exclusivos de la ciudad. El Heaven, ubicado estratégicamente en la zona rosa, se habría convertido en un punto de encuentro para distribuidores de drogas que atendían a la clientela de alto poder adquisitivo. Durante semanas interminables, las familias vivieron en un limbo emocional devastador. Cada timbrazo telefónico despertaba la esperanza de noticias. Cada patrulla que se detenía en sus calles aceleraba los corazones con la posibilidad de respuestas. Pero los días se convertían en semanas y las semanas en meses sin que apareciera el menor indicio del paradero de los 12 jóvenes. En julio de 2013, el caso tomó un giro dramático cuando Dax Rodríguez Ledesma, otro de los copropietarios del Heaven, apareció muerto e incinerado en extrañas circunstancias. Su cuerpo fue hallado quemado precisamente cuando la policía intensificaba su búsqueda para interrogarlo. El mensaje era claro. Quienes sabían algo estaban siendo silenciados de la manera más brutal. El miedo se apoderó de quienes habían estado cerca del Heaven esa noche. Empleados, clientes habituales, vecinos del área, todos comenzaron a cerrarse en un mutismo que dificultaba enormemente la investigación. La intimidación funcionaba como una muralla invisible que protegía a los verdaderos responsables. Las autoridades federales decidieron intervenir ante la incapacidad de las fuerzas locales para resolver el caso. La Procuraduría General de la República asumió la investigación, consciente de que la desaparición del Heaven podría estar conectada con redes criminales más amplias que operaban en la capital del país. Mientras tanto, las madres de Tepito no cesaban en su búsqueda. Organizaron protestas frente al Palacio de Gobierno, instalaron plantones en el Zócalo capitalino, confrontaron a funcionarios en sus oficinas. Su dolor se había transformado en una fuerza imparable que exigía justicia y verdad. Cada rostro en los volantes que repartían contaba una historia truncada, un sueño interrumpido, una familia destrozada. Los investigadores federales comenzaron a rastrear las conexiones entre diferentes grupos criminales que operaban tanto en Tepito como en la zona rosa. Descubrieron una compleja red de disputas territoriales entre la Unión de Insurgentes, que controlaba el narcomenudeo en las zonas exclusivas, y distribuidores emergentes provenientes de Tepito, que buscaban expandir su territorio hacia mercados más lucrativos. La hipótesis principal señalaba que los 12 jóvenes habían sido utilizados como mensaje de advertencia en esta guerra silenciosa.
Su procedencia de Tepito los convertía en objetivos simbólicos perfectos para enviar una señal contundente a quienes osaran desafiar el control territorial establecido. No importaba que fueran inocentes, su origen los marcaba como representantes de un territorio en disputa. En agosto de 2013, después de 3 meses de agonía para las familias, llegó la noticia que todos temían, pero que paradójicamente también esperaban. Habían sido encontrados los cuerpos. En un rancho ubicado en Tlalmanalco, al oriente de la Ciudad de México, los investigadores descubrieron una fosa clandestina que contenía 13 cuerpos sepultados bajo una mezcla de cal, cemento y asbesto. El proceso de identificación fue lento y doloroso. Las familias vivieron días de incertidumbre mientras los forenses trabajaban para confirmar las identidades. Uno a uno, los nombres fueron confirmándose. 10 de los 13 cuerpos correspondían efectivamente a jóvenes desaparecidos del Heven. Un 13º cuerpo, que inicialmente generó confusión entre los investigadores, fue posteriormente identificado como un conocido de 2 de las víctimas, aunque su papel en los hechos nunca quedó completamente claro. Las autopsias revelaron la brutalidad del crimen. Todos habían sido asesinados poco después de su desaparición, descartando cualquier esperanza de que hubieran permanecido con vida durante los meses de búsqueda. El método utilizado para ocultar los cuerpos demostraba un conocimiento técnico que sugería la participación de criminales experimentados. Los arrestos comenzaron a sucederse en cadena. 3 policías que trabajaban en la zona rosa fueron detenidos bajo la sospecha de haber participado directamente en el secuestro y traslado de las víctimas hacia el lugar donde fueron ejecutadas. Su participación explicaba la aparente pasividad con que los jóvenes habían abandonado el bar. Confiaron en quienes creían que los protegían. La corrupción policial emergía como un factor clave en la tragedia. Los agentes arrestados habrían proporcionado información privilegiada sobre los movimientos de los jóvenes, facilitado su captura y garantizado que no hubiera interferencias durante el traslado hacia Tlalmanalco. A cambio, habrían recibido pagos sustanciales de los grupos criminales involucrados. Joseph Joel Rodríguez Fuentes fue posteriormente identificado como el presunto cerebro detrás de la operación. Su arresto en 2014 completaría el panorama de una conspiración que involucró desde propietarios del bar hasta elementos de las fuerzas del orden, pasando por sicarios especializados en desapariciones forzadas. El impacto social del caso Heven trascendió las fronteras del crimen para convertirse en un símbolo de la vulnerabilidad de todos los mexicanos ante la violencia. Si 12 jóvenes podían desaparecer en plena zona rosa, en el corazón mismo de la capital, ¿dónde podrían sentirse seguros los ciudadanos? Las familias de las víctimas encontraron en su dolor colectivo la fuerza para transformarse en activistas. Sus testimonios sirvieron para visibilizar el problema de las desapariciones forzadas en México, un fenómeno que para 2013 ya había cobrado más de 26,000 víctimas en todo el país. El caso Heven se convirtió en un catalizador para exigir cambios en las políticas de seguridad y justicia. El Heven cerró definitivamente después de los hechos, pero el edificio de Lancaster 27 permanece como un recordatorio silencioso de esa noche que cambió para siempre la percepción de seguridad en la Ciudad de México. Los vecinos del área aún bajan la voz cuando pasan frente al local, como si temieran despertar fantasmas que prefieren mantener dormidos. Las consecuencias políticas no se hicieron esperar.
Miguel Ángel Mancera enfrentó severas críticas por su manejo inicial del caso y por haber minimizado durante meses la presencia del crimen organizado en la capital. Su insistencia en presentar a la Ciudad de México como un bastión de paz se derrumbó ante la evidencia de una realidad mucho más compleja y peligrosa. Los medios internacionales voltearon su atención hacia México, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que representaba en términos de la guerra contra las drogas que vivía el país. El caso Heaven demostró que la violencia había evolucionado, infiltrándose en las instituciones y adaptándose a entornos urbanos que antes se consideraban seguros. Para las madres de Tepito, la identificación de los cuerpos marcó el final de la incertidumbre, pero el inicio de una nueva lucha, la búsqueda de justicia. Su dolor se transformó en una demanda constante de que todos los responsables fueran castigados, no solo los ejecutores materiales, sino también los autores intelectuales y quienes facilitaron el crimen desde las instituciones. La memoria de los 12 se mantiene viva en murales que adornan las paredes de Tepito, en altares improvisados que sus familias mantienen en sus hogares, en las marchas anuales que conmemoran su desaparición. Sus nombres se han convertido en símbolos de todas las víctimas de la violencia en México. Gercio Ortiz, el menor de todos, junto a sus 11 compañeros, representan a los miles de jóvenes cuyas vidas fueron truncadas por la espiral de violencia que se apoderó del país. El caso Heaven también evidenció las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. La lentitud inicial de la investigación, la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, la corrupción policial y la impunidad que caracterizaba al sistema judicial se combinaron para crear las condiciones perfectas para que la tragedia ocurriera y se prolongara durante meses. La sociedad civil respondió con la creación de organizaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos. El caso Heaven sirvió como ejemplo de cómo las familias pueden organizarse para presionar a las autoridades y mantener vivos los casos que de otra manera se archivarían en el olvido. Las madres de las víctimas se convirtieron en expertas en leyes, en procedimientos judiciales, en técnicas de investigación que las autoridades parecían desconocer. Los abogados que representaron a las familias documentaron cada irregularidad, cada omisión, cada acto de negligencia que retrasó la investigación. Sus expedientes se convirtieron en un manual sobre cómo no debe manejarse un caso de desaparición forzada, pero también en una guía sobre la persistencia necesaria para obtener justicia en un sistema diseñado para proteger a los poderosos. La revelación final de que policías locales habían participado directamente en el crimen sacudió los cimientos de la confianza ciudadana. Si quienes debían proteger a la población eran los mismos que la entregaban a los criminales, ¿en quién podrían confiar los mexicanos? Esta pregunta resonó mucho más allá de las fronteras del caso Heaven, cuestionando la legitimidad misma del Estado. Las víctimas colaterales del caso incluyeron a decenas de familias de otros desaparecidos que vieron en el Heaven un ejemplo de que sí era posible encontrar respuestas. Sus casos fueron revividos, sus esperanzas renovadas, sus luchas inspiradas por la persistencia de las madres de Tepito. El efecto dominó del caso se extendió por todo el país. Hoy, más de una década después, el caso Heaven sigue presente en la memoria colectiva mexicana. Las reformas legales implementadas para mejorar la investigación de desapariciones forzadas tienen su origen parcial en las lecciones aprendidas de esta tragedia. Los protocolos de búsqueda, los mecanismos de identificación de cuerpos, la coordinación interinstitucional,
Todos fueron modificados para evitar que se repitiera la cadena de errores que caracterizó los primeros meses de investigación. Las familias han encontrado diferentes caminos para procesar su dolor. Algunas se dedicaron al activismo de tiempo completo, otras regresaron a sus rutinas cotidianas, cargando su pena en silencio, pero todas mantienen viva la memoria de sus seres queridos. En Tepito, el 26 de mayo se ha convertido en una fecha de reflexión colectiva, un momento para recordar no solo a los 12 del Heaven, sino a todos los desaparecidos de México. Los restaurantes y bares de la zona rosa implementaron medidas de seguridad adicionales después del caso. Las cámaras de vigilancia se multiplicaron, los protocolos de operación se endurecieron, la coordinación con las autoridades se intensificó. Pero más allá de las medidas técnicas, quedó una lección más profunda. La seguridad no puede depender únicamente de las instituciones cuando estas mismas pueden estar comprometidas. El legado del Heaven trasciende el dolor individual de las familias afectadas. Se convirtió en un parteaguas en la comprensión social del fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Antes del Heaven, muchos mexicanos creían que este tipo de violencia solo afectaba a personas involucradas en actividades criminales o a poblaciones rurales alejadas de los centros de poder. El Heaven demostró que nadie estaba a salvo. La búsqueda de justicia continúa para las familias. Aunque varios responsables fueron arrestados y condenados, la sensación de que no se ha llegado al fondo del caso persiste. Los autores intelectuales, las redes de protección, los financistas del crimen, todos estos elementos permanecen en las sombras, protegidos por un sistema que aún no ha logrado desentrañar completamente la complejidad del crimen organizado en México. Los 12 jóvenes del Heaven nunca regresaron a casa, pero su memoria se ha convertido en una fuerza transformadora. Su historia ha inspirado cambios legislativos, ha fortalecido el movimiento de familiares de desaparecidos, ha evidenciado la corrupción institucional y ha demostrado que el dolor colectivo puede convertirse en poder social cuando se canaliza hacia la búsqueda de justicia y verdad.